Probablemente conozcas estos misterios, pero no cómo se resolvieron. Bueno, hoy en día te contaré cómo fueron sus orígenes y cómo se pudieron resolver. En el año 2006, un usuario de 4chan encontró algo curioso en una transmisión de webcam. Una chica que dormía durante horas, que algunos usuarios pensaron que estaba muerta, hasta que finalmente se movió. Así comenzó el interés por una joven surcoreana por Chin-chan, quien transmitía su vida en directo 24 horas desde su apartamento en Seúl. Aunque en esa época ya existían personas que compartían su vida en línea, lo extraño de ella era que nunca parecía salir a trabajar y a pocas veces salía a comprar, pues todo lo pedía por servicio de entrega. Este comportamiento despertó la curiosidad de muchos internautas, quienes empezaron a investigar. Notar la atención que recibían, Chi-chan escribió numerosos carteles en su apartamento, denunciando que estaba siendo acosada por un policía corrupto. Según sus escritores, aquel hombre le había implantado un dispositivo en el tobillo para impedirle que escapara, donde relataba su situación con detalle. Preocupados, algunos intentaron ayudarla contactándolo con la policía de Seúl. Sin embargo, las autoridades respondieron que ya la conocían y que se trataba de una joven con problemas mentales. Sin intención de intervenir más allá de la declaración, los usuarios dejaron de contactar con la policía. Tiempo después se descubrió que Chi-chan también tenía un canal de YouTube, donde subía videos en los que hablaba de su situación. Afirmaba que la policía y transeúntes la seguían por las calles y que estaba constantemente vigilada. En varias transmisiones aparecía demacrada, lo que llevó que muchos pensaran que estaba a borde de la muerte. No obstante, continuó actualizando su blog y sus transmisiones durante una década. Su última publicación fue en 2025, donde mencionaba que incluso los encargados de la basura la vigilaban. Poco después dejó de actualizar. La comunidad siempre se preguntó cómo podía sostener su estilo de vida, aunque su aislamiento recordaba el fenómeno de los hikikomoris, personas que pertenecen encerradas durante días o hasta años en su casa. Lo misterioso era cómo lograba mantenerse económicamente. La acumulación de basura en su apartamento y su aparente falta de ingresos despertaron sospechas sobre su situación. Realmente, en una conversación en foros IRC, se averó que sus padres habían fallecido dejándole una herencia. Esto explicaba cómo pudo vivir tantos años sin trabajar. Sin embargo, su estado mental fue deteriorándose con el paso del tiempo. En el año 2011 se hizo viral una imagen muy extraña, un muñeco parecido de perro disfrazado. Lo quitante era que los ojos del peluche parecían sorprendentemente realistas. Gracias a ellos se crearon diversas creepypastas inspiradas en la imagen, lo que aumenta su popularidad. Varios usuarios hicieron videos reaccionando y fanart, aunque un pequeño sector se interesó en investigar sobre su origen. La búsqueda reveló que una imagen parecida salió en 4chan en 2010, dentro de un libro donde se compartían imágenes de terror. En la investigación, algunos usuarios rusos localizaron al autor con el hilo de Reddit, pero cuando le preguntaron de dónde salió, él solo posteó el GIF explicando que lo encontró por su casualidad. A partir de ahí surgieron diversas especulaciones. Una de ellas decía que la imagen era de procedencia rusa por el papel tapiz de la pared, aunque esa teoría resultaba poco conveniente. Otros pensaron que se trataba de un muñeco que salía de la serie Gena de Cocodrile, ya que el personaje de Cheburska tenía cierto parecido con el peluche, aunque la forma de la nariz era muy extraña, haciendo que se descartara. También se sugirió que podía estar inspirado en los osos Rikers, una línea de peluches con rostros tallados de madera, que era muy popular en Estados Unidos en el siglo XX, pero esto quedó como mera especulación. Un usuario llamado Mr. Creepypasta en Amino encontró diversas imágenes de peluches en diferentes posiciones y distintas a las dos originales. Los investigadores intentaron contactar para saber de dónde las habían conseguido, pero él solo respondió que las había encontrado por suerte y que no conocía su procedencia. Todo cambió cuando el usuario Cerrorax publicó un video explicando la búsqueda. Se comunicó con Mr. Creepypasta por Discord
que le compartió varias imágenes adicionales. El 24 de diciembre, Celsora publicaría todo el material recibido y reveló el nombre de la creadora, siendo ella Sabrina Huster. Al investigar sobre ella, se descubrió que era una artista reconocida en Estados Unidos por sus esculturas, entre cuales estaba el muñeco Angus Mr. Bears. En su página web se puede ver diversas versiones de ese oso, confirmando así la verdad de procedencia de este enigmático muñeco. En la década de los 2000, en diversos foros circuló una historia que aterrorizó a muchos. La narración estaba acompañada con una imagen que utilizaba como evidencia. Según la historia, una madre le dio a su hijo el teléfono para que no molestara. Ella revisó lo que había hecho el niño y encontró cambios de fondo de pantalla, grabaciones de audio y de video, y lo más importante, una fotografía de una señora a la par de su hijo dormido. La historia se volvió llamativa debido a lo extraño que resultó la imagen. Aunque pronto se supo que era una creepypasta, el origen de la foto fue muy buscado durante un tiempo. Varios usuarios rastrearon su procedencia a un hilo de 4chan donde se relataban historias de terror. Algunos descubrieron que la imagen había sido editada para hacerla más espeluznante. Finalmente se reveló que realmente era un muñeco de un ventríloco. En la década pasada se hizo viral un video en diversos blogs de terror. En él apareció una entrevista con una chica con aspecto triste y preocupada, a la que le faltaba un brazo. Debido a lo extraño de la grabación, muchos comenzaron a investigar el caso y lo vincularon con una creepypasta de origen de 4chan. La historia relataba que un usuario había encontrado una computadora abandonada con varios archivos de video llamado Barbie.avi. Al inicio se localizó las dos grabaciones y tiempo después apareció un tercer video que mostraba más de su comportamiento. Aunque varias personas concluyeron que se trataba de una historia falsa, la búsqueda despertó aún más interés. Por la actitud de la chica y la ausencia de su brazo, algunos pensaron que se trataba de una paciente psiquiátrica con un trastorno de identidad corporal, el cual provoca rechazo a las extremidades y produce amputación. Esta hipótesis fue aceptada por muchos, ya que parecía coincidir con lo mostrado en los videos. No fue hasta el año 2019 que un usuario ruso logró comunicarse con ella y conoció su nombre de verdad. Su nombre era Tamara Glay. Según un usuario de la comunidad BK, ella era originaria de Conflict, Michigan. En una entrevista con su madre, Mary se reveló que Tamara había sufrido un accidente con una lavadora vieja. Fue llevada a urgencias al hospital, donde los médicos tuvieron que apuntarle el brazo izquierdo. Y aunque pudo lograr seguir adelante, el accidente le causó complicaciones familiares, en especial con su padre. Esto permitió descubrir que el material no era un video maldito, sino una entrevista casera en la época de modelajes en la época de los 80, donde Tamara hablaba sobre su vida. Un usuario, al ver la extraña grabación, recortó la entrevista y difundió como si fuera algo aterrador. Hoy en día es posible encontrar más fotografías de ella en el internet